Ahí está, mirá qué lindo. Brillante. Y con esta música vamos a hablar ahora mismo con Ramiro Honorio, que es guionista y es uno de los mayores coleccionistas del Eternauta. Bueno, tiene ediciones rusas, alemanas, chinas y estadounidense. Qué lindo conversar con él. Y además estamos en Radio Nacional, así que hacemos alarde de esto a propósito de justamente de esta serie que nos remite a la historieta de Oesterheld del 57. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ramiro? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Todo muy bien por acá. primero tus motivaciones para coleccionar todo alrededor del Eternauta. Y mira, la motivación inicial tiene que ver con algo cultural, familiar. Mi padre había leído esa obra y a partir de ahí siempre comentaba que había una historieta de ciencia ficción que era muy importante, que le había llamado mucho la atención. Había familiares también que habían leído eso. El tema que no había quedado un ejemplar en la biblioteca de mi casa, lo habían perdido. Como suele pasar, se prestaba, se prestó y nunca pude tener en mis manos el original con el cual había leído la historia de mi padre. Y Mm. fue así que una vez mi hermano consiguió una edición que hoy es inédita, que es casi un incunable, que es una edición del Eternauta en colores, No me por diga. fascículos. Por Recordemos fascículos. que Fue una edición. Francisco Solano López es quien dibujó y también eso es Exacto. maravilloso, es una obra fenomenal, sobre todo si nos remitimos a la historia de la historieta en la Argentina, que es primigenia y de las más destacadas de todo el mundo. No nos olvidemos que las primeras historietas creo que salían antes de Caras y Caretas en la, 1800 Buenos Aires en camiseta. por ejemplo, ¿no? En la Gaceta Claro, exactamente. Mercantil, bueno, Argentina siempre tuvo una cultura por de eso, la por historieta eso. muy importante, una industria. En este caso, la historieta en colores fue una edición de Ediciones Récord que salió en el 82, Mirá. 81, 82, y que después tuvo una distribución, porque según me dijeron había archivo, todavía había quedado unas ediciones archivadas, y sacaron una tirada muy limitada de esos fascículos, cosa que, como era tirada limitada, me quedé sin saber el final. Es decir, llegó a mis manos el Eternauta, la empecé a leer, pero ese Eternauta tan lindo en colores que me había apasionado, no sabía cómo terminaba. Y empecé a buscar el final en una época que fue al final de los 80, en principio de los 90, donde el Eternauta, si bien existía en las bibliotecas de mucha gente, no estaba al alcance de la mano tan fácil como en los kioscos de revista o en librerías de saldo. Es decir, que el que la tenía la guardaba, no, ni Claro. siquiera estaba a la venta. Y me costó muchísimo conseguirlo y así es como empecé a coleccionar, porque empecé a buscar distintas ediciones, distintos fascículos. Yo tenía muchos fascículos. Y claro, la cantidad de fascículos que tenía era porque quería ver el final, que todavía no me llegaban los Bueno. fascículos que no había leído. Y me encontré un día donde tenía, claro, 4 ediciones del fascículo 1, 7 ediciones del fascículo 3, y de distintas ediciones de distintas épocas, hasta que, bueno, finalmente sí leí el final y me encontré con que un montón de gente colaboró conmigo, además me hice muy fanático ya de por sí de la serie. Entonces cada uno que tenía un Eternauta en la casa me lo daba, me lo regalaba. Mirá, tengo una edición vieja, Rami, a No vos que me te gusta, digas. ¿Y todo tomá. esto Y, cómo conectaste con la gente? ¿Por y con la Facebook? gente, y en general, no, esto fue más en mi época de Ah, adolescente, que por ejemplo yo iba a hacer un trabajo, yo me recuerdo una anécdota de un trabajo práctico en la casa de un amigo, y los padres me escucharon hablar del Eternauta y me dijeron, acá hay un Eternauta que tengo no sé qué, tomá, llévalo, que a y vos te gusta, escúchame, es una edición vieja. Ramiro, ¿y cómo llegaste a descubrir que hay versiones que son en Alemania, por ejemplo, y en otros Bueno, lugares? ahí empecé a indagar mucho más, ya cuando empecé a tener estos celulares, empecé a darme cuenta que en distintas, yo consumía revistas de cómics extranjeras, y en Ah, esas revistas extranjeras empezaban a nombrar el Eternauta, pero no lo nombraban como una historieta más, la nombraban como la obra maestra de la historieta de ¿en, ciencia ficción, y yo decía, en serio? bueno, no es que me pasaba a mí solo que era fan, sino que sí, revistas como la Metal Heartland, revistas que tenían como la Heavy Metal, que son revistas, una española francesa y la otra estadounidense, que eran revistas como la Fierro o como la Claro. Scorpio, que se editaban en Argentina, ¿no?
Y esas Ramiro, revistas ponderaban mucho al Eternauta. Ramiro, Jorge Bacaro te saluda. Claro, ¿Qué tal, mencionaste Jorge? ¿Cómo estás? revistas de historietas como Scorpio que eran posteriores a lo que había hecho Oestergel en el año 57, que además era en algún punto de avanzada porque el Eternauta hablaba de universos paralelos también. No lo hemos visto todavía en la primera temporada, pero me imagino que en la segunda temporada de esta superproducción aparecerá esta referencia que de alguna manera justifica esto del subtítulo del Eternauta, que era Memorias de un navegante del porvenir. Exactamente, de hecho así se lo conoció con ese eslogan de venta y que además, bueno, ya por la revista Hora Cero de Editorial Frontera y era un adelantado, esto que vos decís, las dimensiones, Qué la locura. invasión extraterrestre que no se situaba en una ciudad de Estados Unidos, porque hay que decirlo, todo era en Estados Unidos siempre, o en alguna ciudad europea, y después algo muy destacado, que lo volvemos a repetir. Lo más destacado de todo es que en el auge del 57, donde en Estados Unidos se hablaba mucho del Capitán América o de los superhéroes, de Linterna Verde, de Mujer Maravilla, Oesterheld saca un héroe, no un superhéroe. Saca un héroe que es un hombre de familia, un hombre común, y que se ve en medio de una invasión alienígena. Y eso hasta ese momento no se había experimentado, Mirá vos, digamos, qué y datazo, encima la mirada de etapas también, la invasión por etapas. Digo, esta cuestión de, bueno, el invasor siempre era alguien que venía y atacaba. Y acá el Sí, con invasor la Guerra de los no Mundos de sabemos que H.G. son. Wells, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Y bueno, que ahí estamos hablando de década del 60, ¿no? Y también fines de los 50. Recordemos que el Eternauta fue antes de la llegada a la Luna. Fue a 6 años de la aparición de la televisión, donde todavía el auge del aparato televisivo en las casas de los argentinos no estaba muy presente. Estaba la radio, estaba el cine, sí, que llegaban Sí, estas películas de sí. ciencia ficción. Estaba la telenovela como, digamos, perdón, el radioteatro, quise El decir, radioteatro, exactamente. como elemento superador de aquella novela del folletín, que relataba los grandes clásicos de Dumas, ¿no? En Francia, etcétera, o las historias de Edgar Allan Poe en el periódico norteamericano, pero no estaba esta idea, ¿no? Bien actual, digamos. Totalmente, por eso también hay que remontarse en el tiempo, hay que viajar en el tiempo para entender el peso que tiene esta historia, que es el Eternauta, porque cuando se escribió, de la manera en que se escribió, hizo un antes y un después. Y por eso era catalogada como una obra maestra. Y ahí es donde yo empecé a darme cuenta que, digamos, a nivel internacional, ya era una obra con muchísimo peso. Y el mismo autor también era muy reconocido por lo que había hecho. Y eso me llevó a darme cuenta que era una historieta para coleccionar, era una historieta donde digo, pará, esto se está editando en varios países, yo quiero tener esas ediciones, y es así como empiezo a coleccionar ediciones de todo el mundo, ¿no? Y me parece que ahí es donde aparece esta cuestión de ya querer ver en qué otro idioma fue editado, y bueno, ahí ya sí me puse a investigar, y gente que a veces recorre el mundo me decía, che, mirá, estoy en Italia, y encontré una revista que tiene el Eternauta. Y digo, mandame una foto, a ver. Y digo, comprala, porque la quiero. Y así fui haciendo una biblioteca de todo el Eternauta. Ramiro, ¿cómo estás? Horacio Marmure, que este fin de semana, entre todas las repercusiones que había una nota del New York Times que hablaba de esa edición que se hizo en los Estados Unidos vía Fantagraphic Books y que salía $50 y que ahora se conseguía por $350. Y estamos hablando de Estados Unidos, pero hay ediciones traducidas a la China y demás. Digo, tu colección desde hace casi una semana tiene otro espíritu, digamos, ¿no? Tiene otro espíritu y otro valor económico. Y es verdad, de hecho esa edición ganó un premio muy importante. La edición está... El Eisner. Claro, exactamente, es el premio, es uno de los más importantes en Estados Unidos y también del mundo, hay que decirlo, por el tamaño de industria que tiene Estados Unidos de la historieta. Hay 3 países líderes, 4 podemos decir, Francia, Bélgica, España y Estados Unidos, y podemos poner un poquito Inglaterra, que tiene una industria de la historieta muy fuerte, ¿no? Claro. Del cómics y la historieta. Y la verdad que este premio lo catapultó al Eternauta, porque este premio no es que lo ganó hace muchos años, lo ganó en el 2017. Fue un premio muy reciente y es una edición hermosa. Digo, para mí es una de las mejores ediciones que tiene el Eternauta, ¿no? Bueno, nos queda un minuto y algo más, pero vamos a volver a hablar con vos.
para que nos des una opinión sobre la versión cinematográfica de la que todos hablamos. Y la versión de la serie a mí me pareció un acierto enorme. Primero que sea una serie y que sea por temporadas, porque realmente es una épica muy grande. Después el nivel de producción que tiene, yo estando en parte de la producción, en la parte de ir a ver el rodaje, me estaba dando cuenta que era algo enorme, que era algo gigantesco, y los resultados están a la vista. Las cosas se hicieron bien, las transformaciones y las adaptaciones están muy bien llevadas. Hay un excelente guión de parte de Bruno, de parte también de Ariel Saltari, y también hay que decirlo, parte de los guiones tuvieron la revisión de Martín Osterheld, y eso me parece muy interesante porque, bueno, hubo mucha responsabilidad, ¿no? Y mucho control en los textos, y eso está bueno. Excelente, excelente. O sea que pese a las diferencias con el cómic, o con la historieta, mejor dicho, vos encontrás que es muy saludable. Así que eso remarcamos como elemento también para destacar a esta altura. Ramiro, muchas gracias. Eso que son dos lenguajes distintos, pero claro, claramente la historia le hace un lindo homenaje a la historieta, sin duda. Vamos a volver a llamarte, Te agradecemos mucho el contacto. Un abrazo grande. Por favor, muchas gracias. Mediodía, noticias. Noticias en